a todas y a todos. Mi nombre es Juan Bermúdez. Soy coordinador de CIFE, Agrupación de Colaborada, que es la entidad municipal que gestiona el centro COLLAB de innovación y emprendimiento, y forma parte, está integrado en este espacio, en este centro, que es el centro coworking, con diferentes empresas colaboradoras y colaboración con la Movida Creativa, una empresa de coworking, que gestiona el coworking. Y entonces nosotros lo que estamos impulsando desde tanto con las píldoras formativas que estamos haciendo mensualmente, como con las actividades de puntos de información, asesoramiento que tenemos aquí para emprendedores, tenemos un punto de creación de empresas, tenemos de alta telemáticamente autónomos, sociedades limitadas, desde aquí, evitando desplazamientos por distintas organizaciones como Seguridad Social, Hacienda, etc. Y tenemos otras actividades de apoyo. Una pequeña incubadora es un espacio gratuito para aquellas personas que están con una idea, con un plan de empresa, que están pensando, todavía no se han constituido como empresa y necesitan un sitio donde desarrollar el plan de empresa de forma gratuita, porque todavía no está constituido siquiera, pues le apoyamos durante un tiempo, más de 3 meses, que estén con nosotros trabajando con un acompañamiento de una persona, un tutor, un técnico que les acompaña en una plan de empresa, un estudio de viabilidad, de mercado, etc. Hasta que arranca, constituye la empresa y luego ya puede continuar aquí en el coworking. ¿Vale? Entonces, simplemente os lo quería comentar. Entonces, las píldoras formativas que hemos puesto en marcha últimamente pues, tienen que ver con habilidades para emprendedores, con técnicas de gestión empresarial. Y hemos hecho varias que tienen que ver. Hola, no, sobre todo aquellas partes formativas que tienen que ver con cómo crear un plan de empresa, cómo crear una empresa, una cooperativa, una sociedad limitada, fiscalidad para los autónomos, todo esto, habilidades directivas, este tipo de cuestiones. Mucho también de comunicación, cómo crear un plan de comunicación. Y teníamos una pendiente que siempre sabíamos que es un poco rudilla, pero queríamos hacerla. Nos hemos ya pensado de hoy, el tema de cómo nos afecta la protección de datos, la legislación de protección de datos, a un pequeño emprendedor, a una pequeña microempresa, que somos nosotros, y qué nos afecta, y el marketing. Cuando tenemos una web, cuando ponemos en marcha, bueno, pues hay muchos términos que a veces no le damos ninguna importancia, nos ponemos en marcha, hacemos una pequeña web y ya está. El aviso legal, lo copiamos de cualquier lado, en fin, lo hacemos un poquito para salir del paso. Si algún día tenemos un problema, ya recurriremos a alguien que nos diga que hemos hecho mal, lo que tenemos que hacer. Pero nos parecía importante, bueno, a las personas que estáis en el momento de que estáis empezando, pues ya habéis empezado, pero bueno, estáis en la fase todavía de que es útil. Entonces, sabiendo que es un tema un poquito, entre comillas, áspero, porque cualquier tema legal siempre cuesta mucho. Hemos recurrido a unas personas, en este caso la empresa A2, que son una magnífica profesional en oferta, y lo hacen de una manera que a nosotros nos parecía mucho más interesante para que fuera un poquito lo más práctico posible, y pensando en que no sea un impulso teórico, sino que bueno, realmente además no tengáis problema en interrumpir, en preguntar, en participar, en todas las dudas que tengáis, porque se trata de que salgáis de aquí hoy con el máximo de conocimiento aprendido. Os acompaño un ratito, nada más, luego me marcho y os dejo con la empresa A2, Estudios Legal, ellas mismas se van a presentar ahora cada una y ¿vale? ¿Os parece bien? No os importa que estamos grabando en streaming, se va a grabar ahora porque a posteriori siempre hay alguna persona o tenéis algún compañero que no ha podido asistir, pero bueno, nos lo pedís, le pasamos el enlace y pues si alguien quiere un poco profundizar a posteriori se lo damos. Nada más. ¿Vale? Muchas gracias por la presentación. Gracias.
Y también gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros esta mañana, compartiendo esta mañana. Y bueno, soy Ana Isabel García, soy miembro del equipo de Adopción Legal. Somos un despacho de abogados especializados en el asesoramiento a emprendedores, a gente como vosotros, a empresarios, a gente, abarcamos desde la propiedad industrial, que ha sido nuestro origen. En un principio somos abogados y agentes oficiales de la propiedad industrial, nos dedicamos a todo el tema de la protección de la marca, de los nombres comerciales, las patentes o la propiedad intelectual, pero también aportamos asesoramiento pues, a la hora de constituir una empresa, la mejor fórmula legal para hacerlo, rondas de negociación y financiación, todas las necesidades que pueda tener un emprendedor, pero desde el punto de vista legal. Y nosotros también intentamos dar nuevos servicios, por lo que nosotros también estamos en vuestro lado, somos emprendedores, ¿no? Siempre hay que estar en movimiento y bueno, compartimos con vosotros las iniciativas de siempre crear proyectos. Ya que somos pocos, vamos a aprovechar para conocernos, ¿no? Entonces, si os parece bien, si alguien tiene inconveniente, pues no pasa turno, pero si os presentáis y decís un poco qué motivación os ha traído aquí esta mañana para intentar cubrirla en la medida de nuestras posibilidades, y por otro lado, pues el proyecto, en qué sector o en qué área os interesaría, para si en algún momento podemos aportar algo de ayuda o asesoramiento en la mañana de hoy, pues muchísimo mejor, ¿no? Y si veis que es algo muy particular, pues lo dejamos, si queréis, para una consulta más. Estamos nosotros, aquí están nuestros datos, estamos abiertos a que nos hagáis las consultas que creáis oportunas y que sabéis que estamos a vuestra disposición para intentar ayudaros, ¿vale? Entonces, si queréis empezar, pues presentándoos y presentando vuestros proyectos, pues fenomenal. Venga, por atrás. No, ¿qué pasa? Empiezo yo, venga. Yo soy Nuria y bueno, los proyectos que tengo, como me estoy encaminando a ser social media, ¿vale? Entonces tengo lo que es una empresa que es Rascor de mantenimiento y un portal que es fuenlabradaonline.es, que lo gestiono yo directamente. Entonces tengo muchísimas dudas, porque al final la ley de protección de datos y todo lo que publico, todo me lo han cedido, o sea, voluntariamente, pero tampoco tengo nada firmado. Entonces tengo dudas a la hora de si tengo que firmar papeles. El tema de las fotos me las envían ellos por email, pero bueno, yo quiero saber exactamente si le pueden dar la vuelta a la tortilla, ¿no? En el sentido de que, oye, no te había dado yo eso. Ahí estoy, como que, bueno, por lo menos esa duda yo creo que me la llevo a aclarar. Los servicios los haces online. Todos online, sí, todos online. Vale. Muy bien. Pues mi nombre es Nieves, yo he creado un nombre comercial que es Mi Casa Asesores para inmobiliaria online a la hora de darme a conocer. Pero lógicamente las visitas y el resto pues, son presencial, pero claro, en lugar de tener pues, un típico local para darme a conocer a nivel de inmobiliaria o también a gente de seguros, que también llevo seguros, la idea es que la gente lo vea por internet, porque realmente hoy día todo el mundo buscamos todo por internet. Pero sí me gustaría eso, tener claro lo mismo que ella. Es decir, pues cuando yo veo una vivienda, aunque me firmen, pero ¿qué me tienen que firmar? Porque antes las cosas eran de una manera, ahora yo, aunque esa persona me deje entrar en su casa, puedo realmente publicar fotografías, tengo que avisar a la gente, yo no tomo datos. La página, por ejemplo, de internet que yo quiero es simplemente para dar el producto a conocer, sin recoger datos, sin recoger información. Sí que hay un correo donde ellos me pueden enviar información, pero realmente yo no pido ningún dato. Entonces no sé hasta qué punto tengo yo que poner algún tipo de aviso en la página web o algo. Y sale bien. Yo soy Irene, tengo un parque de bolas funcionando y tiene pues estoy en ello, fondo de protección de datos, porque hay socios, tienen que darme los datos, hay una web, igual que en tu caso, sí, pero encima hay niños, ¿sabes? Es una locura. Sí, bueno, de los niños no hay nada totalmente, pero bueno, sí que al final, bueno, pues eso, también la web, que sí que llega un mail, no hay formulario ni nada, pero sí que te manda información.
y a día igual. El tema de socios, cada vez se puede mandar información, como preaviso que tienen que firmar. Ahora mismo lo hacen, firman una cosa, tal, pero lo mismo no está bien hecho o tiene que ser modificado, o sí, mira bien. Yo soy María Antonia y bueno, yo más que de protección de datos me interesa más lo del marketing digital, porque yo estudié publicidad y marketing y bueno, cuando yo estudié publicidad y marketing es que no tiene nada que ver a lo que es ahora. Entonces, bueno, pues está bien saber lo que se está moviendo. Y bueno, pues un poco por inquietud. Hola, yo soy Mercedes. Yo tengo una agencia de servicios domésticos asistenciales y la verdad es que mi preocupación es que no sé muy bien las obligaciones que tengo en cuanto a protección de datos. Eso por una parte. Por otra parte, Pilar y yo estamos tan metidos también en este proyecto que no sabemos si ojalá llevaremos a cabo de una empresa online, pero por lo mismo, también hace de como Pilar, hola. Ahí estamos, que no sabemos muy bien qué necesitamos y qué nivel de protección tenemos que tener con los clientes que nos se vayan ajustando la web, los roles, los proveedores y todo eso. Mi nombre es Ignacio. Nosotros, bueno, mi compañero está ahí, acabamos de abrir una empresa que se dedica a hacer televisiones corporativas, sobre todo comunicación interna, externa y todo a través de vídeo. Yo realmente tengo, bueno, nosotros todavía no nos hemos dado de alta en la ley orgánica de protección de datos, una de las cosas que tenemos pendientes, que yo básicamente tengo tres dudas. La primera es todas las bases de datos que tenemos de clientes, informaciones, contactos, etcétera, sería la primera. Después, la segunda es, tenemos que hacer algo legalmente referente a toda la información confidencial que nos van dando las empresas, porque hay mucho de procesos internos, trading, entonces, bueno, si eso tenemos que hacer algo o no, legalmente. Y después la tercera es que nosotros estamos manejando clientes en España y en Asia, que es igual. Tenemos bases de clientes y bases de información con gente extranjera, de cara a España si legalmente tendríamos que hacer algo o no, o qué. Vamos a tocar el tema de un poquito por encima porque evidentemente en las 3 horas es mucha materia y solamente la ley de protección de datos ya llevaría días, ¿no? Entonces vamos a tocar determinados temas, pero sí que lo vamos a abordar. De hecho, vamos a hablar de las transferencias internacionales, ¿vale? Pues yo soy Eva. Nosotros tenemos una editorial pequeña, técnica especializada, llevamos ya 5 años y bueno, la cosa no termina de ir, no termina de arrancar. Sí que es verdad que el tema de la protección de datos desde el primer momento lo tuvimos muy presente, ya que recogíamos datos de clientes, proveedores y demás. Y bueno, la base de datos sí la tenemos registrada, en su momento ya me informé. Pero claro, las cosas cambian muchísimo. El tema de marketing online también nos interesa mucho porque tenemos en mente hacer una publicación digital interactiva. No sabemos si arrancará o no arrancará, pero bueno, nos interesa mucho, ¿no? Actualizamos un poquito. Pues muy bien, me imagino que a lo largo de la mañana todas estas preguntas o todas estas inquietudes que habéis planteado, pues vamos a intentar resolver, ¿vale? Y si en algún momento durante la presentación o algo, pues queréis, se interrumpe, porque así es mucho más dinámico que no soltar, como quien dice, una presentación y que todas las preguntas al final, que a lo mejor ya están un poco fuera de contexto, ¿no? Entonces, si os parece bien, por mi parte, ningún problema en interrumpir desde el principio, ¿vale? Vamos a abordar ahora la ley de protección de datos, ¿vale? Es lo más árido y así luego, pues, después del café queda un poco la parte que va a ser más el marketing legal o casi mejor que marketing legal. Nosotros, como lo hemos trabajado y lo queremos presentar, es cómo hacer marketing dentro de la legalidad, ¿vale? Porque a veces se puede confundir. Marketing legal también a veces se asocia a cómo los abogados tenemos que hacer marketing, ¿no? Para dar a conocer nuestros servicios y demás, ¿no? Y otras veces se aborda eso de cómo hacer marketing o acciones de marketing cumpliendo con la ley y no infringiendo. La hacemos aquí, bueno. Espera, que se ha ido. Qué culpa, ¿no?
Nada, no pasa nada. Ya está, Sabemos. somos hermanas y ya somos. Pues me imagino que a la hora de que os llegó la publicidad, ¿no? de aquí, del espacio coworking, de que hacían estas jornadas, os preguntaríais, ¿no? Yo como emprendedor, a mí esto para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué me puede aportar? O voy a perder una mañana, ¿no? Y entonces, bueno, un poco para entrar, ir calentando y que nos da un poco de reflexión, igual conocéis el vídeo, ¿no? Pero me pareció interesante, ¿no? Como a veces poner conciencia de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Ah, sí, esto lo he visto, yo también lo he visto, ¿verdad? Buenísimo. Como, claro, Oye, buenísimo. Que se le pusieron en un curso. Bueno, pues esto era un poco para eso, para ir calentando y darnos cuenta de que consciente o inconscientemente nuestros datos están ahí. Nuestros datos, e igualmente, también usamos los datos sin darnos cuenta de terceros, a veces de una manera inconsciente, ¿no? Entonces es poner un poco de atención y principalmente eso, darnos cuenta de que estamos manejando información más o menos sensible, nuestra o de terceros, y bueno, intentar hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y para eso, bueno, pues estableceremos aquí a nivel ya empresarial o emprendedora unos protocolos como se debe actuar y cumplir, ¿no? ¿Por dónde viene todo el tema de pues, la protección de los datos, ¿no? Esto es antiguo, no es ni de internet ni de nada. Bueno, antiguo, es decir, en nuestra Constitución ya se establece la necesidad de garantizar el derecho al honor, a la intimidad familiar y personal que todos tenemos y a nuestra propia imagen, el uso que se hace de nuestra propia imagen. Él bien nos ha avisado que se iba a grabar esto porque se está utilizando nuestra imagen y todos tenemos que estar de acuerdo en ello, ¿no? Es que en el día a día son infinidad las situaciones en las que se plantean cuestiones y de este tipo y no nos las habíamos planteado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra Constitución ya lo establecía en el artículo 18 y más aún establecía la obligación de los estados, de los países, de garantizar con leyes esa protección a nuestra intimidad, a nuestro honor, sea efectiva. Entonces, hay que poner las garantías para que esto sea así, ¿no? En España, pues se promulga la ley orgánica en el año 1999, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Pero más aún, si os dais cuenta, el Real Decreto, que es la que hace que entre en vigor y que se pueda ejecutar una ley, no entra hasta el 2007. Para que os deis cuenta, las reticencias y las dificultades que los estados, por intereses a veces económicos de empresas y demás que hay detrás, en que los datos no estuviesen tan de difícil acceso, porque es una fuente importantísima a nosotros como empresa, como emprendedores, si nos tuviésemos a nuestra disposición los datos de nuestros hipotéticos clientes, sería fabuloso. Si dijese, cuando estás emprendiendo, comprar una base de datos del target que para mi negocio sería estupendo. Es que casi nos estaban dando el éxito asegurado, ¿no? Porque vas a llegar al público que quieres, ¿no? Pero eso no es tan fácil. No es tan fácil conseguir una base de datos. Por suerte, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de como personas, ¿no? Porque si no sería esto bastante peligroso, ¿no? Como quien dice. Entonces esa es la normativa española. Y la normativa española tiene que haber un organismo que sea el que vele porque se cumpla esa normativa española de protección de datos. Y el organismo que en España lo hace es la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es, lo habréis oído en noticias como Hacienda, ¿no? Que viene la agencia, pues es como que siempre da miedo, ¿no? Hay que verlo también desde el otro lado. Es el organismo que también nos protege, ¿no? En este sentido y vela por nuestros intereses como particulares y nuestros datos, ¿no? Este es un pequeño vídeo que es de la propia agencia, por eso lo cito, en el que se explica muy bien el papel de la agencia y cómo vela por estos intereses, ¿vale?
servicios de la propia Agencia Española de Protección de Datos, que como hemos dicho es el organismo que ayuda a velar porque se cumpla la normativa en esta materia, ¿no? Y este es su portal. Este es la página web de la propia agencia. Voy a hacer solo esta presentación aquí por encima para que conozcáis, ¿no?, los servicios. Aquí se explica, bueno, a nivel que es un organismo autónomo, público. Hay un canal de los ciudadanos en el que, bueno, pues ya veis, se pueden poner quejas, sugerencias, se pueden hacer consultas y demás, y te contestan online. Aquí, luego lo explicará mi compañera Irene, existe un apartado en el que hacer las oportunas inscripciones y demás de datos. Si queréis consultar resoluciones, legislación, jurisprudencia y demás, tenéis también información accesible y actualizada. Si queréis consultar si una empresa o demás está cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, si se ha inscrito adecuadamente sus ficheros y demás, es público. Solo hay que poner el nombre o el CIF de la empresa o del autónomo del que queráis conocer si verdaderamente está cumpliendo. Luego hay una parte internacional que hay Ignacio en esta parte que puede ayudar en relación a qué hay que cumplir cuando los datos pueden estar saliendo al extranjero, ¿vale? Y este es el portal, ¿vale? Ya veis aquí, ¿vale? Para si lo queréis consultar más detenidamente, ¿no? Está interesante. Vale, entonces las funciones que quedan claras de la agencia como organismo autónomo es velar y cumplir, velar para que se cumpla la normativa en relación a la Ley de Protección de Datos, ¿no? Como afectados, ¿no?, como usuarios, ¿no? Si vemos que por lo que sea sospechamos que con nuestros datos hay alguien que está haciendo un mal uso, ¿no? Pues podemos establecer, ir allí para poner las quejas o las denuncias pertinentes, ¿no? Si queremos, al revés, cumplir nosotros como emprendedores y como empresarios con la Ley de Protección de Datos, pues como explicaremos más adelante, es allí donde se tienen que hacer los trámites administrativos para la inscripción de los ficheros y darnos de alta en el cumplimiento de la ley, ¿no? Por otro lado, desarrollan las normas, porque son ellos y participan cuando en las comisiones de estudio y demás para los cambios normativos, pues es el organismo y su personal, pues son los especialistas en España en esta materia. A nivel internacional también es el organismo que representa al Estado español a la hora de estudiar convenios internacionales, ¿no? Y por otro lado, todo el sector de las telecomunicaciones, de las empresas que actúan en esa materia, es el organismo también regulador, ¿no? Cambios legislativos próximos. Pues habéis oído comentar que existe una directiva comunitaria que es la que se está trabajando, están trabajando todos los Estados miembros de la UE para que entre en vigor lo antes posible y que vendrá a unificar sobre todo las legislaciones en todos los países del ámbito europeo. Están bastante armonizadas, pero hay países que son más estrictos y otros más relajados, ¿no? Y se pretende unificar. También a efectos de la cooperación judicial y policial, pues cada vez es más necesario que el paso de datos esté accesible en todo, cuando no hay fronteras, ¿no? Para todos estos aparatos del Estado. Se va a cambiar el derecho al olvido, que habéis oído que existe actualmente, pues se llamará supresión del derecho
a que supriman los datos que figuran en Internet nuestros. Se va a instar a que los principios que rijan en toda esta materia sean los de claridad, facilidad, lenguaje claro, ¿no? Que no sean tecnicismos que a veces no sabemos de lo que estamos firmando o que estamos autorizando, ¿no? Y, como siempre, las multas cada vez van a ser más cuantiosas en caso de incumplir con la normativa, ¿no? Entonces, es como para hacer cada vez, ha sido progresivamente, pero se va a ir, este área cada vez va a ser más importante en nuestra vida y en nuestras actividades económicas. Unas cuestiones que tenemos que, igual que nos interesa la parte financiera de nuestro negocio, pues vamos a tener que tener muchísimo cuidado con el tema de la protección de datos y si lo estamos cumpliendo, ¿vale? Y bueno, vamos a entrar un poquito ya en la normativa española, ¿no? En la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Esto es insistir en qué es lo que estamos protegiendo, cuál es el objeto. El artículo 1. Voy a poner un poquito ese artículo, ¿no? Prometo que solo ustedes, ¿no? Pero sí que es importante para establecer las diferencias de qué está incluido dentro de la protección de datos o qué no está incluido dentro de la protección de datos, ¿no? El artículo 1, ¿no? Dice: el objeto de la presente ley es garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. Está señalado ahí en negrita porque veréis qué es dato personal y qué no es dato personal, ¿vale? Las libertades públicas, los derechos fundamentales, especialmente el honor, la intimidad personal y familiar, ¿vale? Entonces, en el artículo 3 es donde se determina qué es la definición, aparte de algunos elementos más, de qué es un dato, ¿no? Dato de carácter personal es cualquier información que concierne a las personas físicas, ¿vale? Personas físicas, no personas jurídicas, no empresas, personas físicas, y que nos permiten identificarnos, saber quiénes somos. ¿Qué datos personales son evidentes? ¿Cuáles diríais? El nombre y apellidos, el DNI, una dirección, ¿qué más? Un teléfono. ¿Sexo también? ¿O se llama? No, porque si es femenino, ¿saben quién eres tú? No, es algo que directamente, o haciendo labores, aunque sean técnicas, se pueda llegar a ti. Entonces, pero por ejemplo, pues eso, el DNI, el número de seguridad social, es un dato personal, pues un número de tarjeta de crédito, es un dato personal, un número de cuenta bancaria, es un dato personal, un email, ¿creéis que es o no es? Sí. Depende si es un... Yo entiendo... Es lo que entiendo. Sí, ¿no? sí, Si es así. sí. Nosotros tenemos muchos emails, entonces si es un... Yo entiendo que si es un email de trabajo, o sea, corresponde el dominio a una empresa, entiendo que no debería ser de carácter personal, no sé si lo es. Otra cosa es un Gmail, un Hotmail, Y si en el dominio, eres Eva, ¿no? Sí. Si en el email, aunque sea el dominio de la empresa, pone Eva... Pero es el uso de la empresa. No, el uso vale, pero Sí. el uso, o sea, la actividad dentro de la empresa, ¿vale? Pero Lo que entiendo es que no es de carácter personal. Pero No es lo que dice la ley. No tengo ni idea. Nosotros estamos haciendo emailings así. Yo no sé si están bien, mal o regular. es un dato personal. Si te sirve para identificarte, es un dato personal. Y te diría más, no por el hecho de que ponga Eva, guión bajo, tu apellido, tal. No, incluso aunque sea un alias, que no es tu nombre como tal, pero como hay medios técnicos para saber quién hay detrás de ese dominio, es un dato personal, ¿vale? El hecho de que sea en un ámbito de trabajo no significa a que no haya detrás una persona física, y eso es su dato, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Pero mailing sí se puede hacer, ¿no? Pues luego hablaremos de cuál. Es decir, el hecho de que trabajemos con datos personales no significa que no podamos tocar. Otra cosa es que hay que cumplir. Siempre que ese fichero, o sea, sus datos están registrados en un fichero, la Fundación de la Protección de Datos, pues puede acceder a rectificar, cancelar.
escribiendo esa dirección o poniéndose en contacto con nosotros. Eso siempre lo incluimos. Claro. Y de hecho cuando sucede que alguien te dice, no me escribáis más, Se acabó. Pues eso es, o sea que aquí vamos a definir qué son los datos, pero luego definiremos si estamos trabajando con datos personales, cómo hay que cuidarlos, pero se puede trabajar con ellos. Lo que pasa es que va a haber unos requisitos y sobre todo principalmente el consentimiento, ¿no? Pero que sepáis que son datos personales, ¿vale? ¿Y qué es un fichero? Que vamos a hablar también mucho de inscripción de ficheros, que es un fichero. Pues cualquier forma de organizar los datos personales, desde el punto de vista de en un archivo. Ya sea en un ordenador, o sea, con medios físicos o telemáticos, o sea físicamente en papel, ¿no? Si tú tienes un archivador en el que guardas una carpeta que pone clientes y tienes hay fichas de clientes, eso es un fichero. Esa carpeta física es un fichero. O si tienes tu base de datos de clientes, que todos tenemos en las empresas, eso es un fichero. ¿Vale? El fichero se llamará cliente. ¿Vale? A lo mejor a ti lo pones niños, ¿no? ¿De acuerdo? O si tienes una clínica, pues pones pacientes. Con independencia de cómo se llame, esa forma en que agrupáis datos personales es un fichero. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son objeto de la presente ley? Hemos dicho que son datos personales, yo insistía, porque los datos de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, no son datos personales, no están dentro de la ley, ¿vale? El nombre de una empresa, si tenéis una base de datos en el que solo están los nombres de empresas y los teléfonos de empresa, no son datos personales. Esos no los tienes que inscribir, aunque sean clientes, son empresas, ¿vale? Os diría más, incluso si tenéis el nombre de la empresa y tenéis una persona de contacto, aunque sea un nombre de contacto, pero como está vinculado a la empresa, no es un dato personal, ¿vale? Si solo tenéis El nombre y apellido, por ejemplo. claro, un nombre, apellido y el teléfono del trabajo. Sí. Si lo tenéis así, como todos podemos tener un nombre, por ejemplo, a dos estudios legales y me ponéis a mí de contacto a Isabel García y nuestro número de teléfono, si lo guardáis así, ese no es un dato personal mío. Pero, si hacéis un fichero en el que ponéis, por ejemplo, pues el cargo de mi empresa, ¿no? Directora, ¿no? Si tenéis un fichero en el que solo sea directores y tenéis todos los directores de todas las empresas con las que trabajáis, sí que son datos personales, porque ahí está desvinculado la persona de la empresa. ¿Vale? Entonces, es importante esa distinción. Es decir, que si tengo, por ejemplo, un fichero con el correo de la empresa, por ejemplo, un info arroba el nombre de la empresa, Eso no es un dato personal. No. Incluso aunque ese info sepas que lo va a leer fulanita. Y si tengo ¿vale? empresas y el dato de contacto es cada gerente de esa empresa que ponga pepito arroba el nombre de la empresa, tampoco. Si lo tienes como empresa con el gerente, no. Si tienes un fichero que solo son gerentes, porque imagínate tú quieres prestar, por cierto, ¿cómo te llamas? Antonio. Y quieres tú ofrecer servicios, yo qué sé, de chofer a los gerentes de las empresas. Si tienes un fichero que son los gerentes de empresas y los tienes desvinculados de, ¿entiendes? Entonces, ese fichero sí que es inscribible, porque ahí sí que son datos personales. Bueno, varía, no tanto el nombre, porque en los nombres puedes poner el que tú quieras, sino el... Puede ser el mismo. El contenido del fichero puede ser el mismo llamándolo de diferentes formas. Sí, efectivamente. Pero es lo que te digo, en uno estás señalando como contenido las empresas. ¿Vale? Entonces son datos, se consideran datos que no son personales. Porque todos los ficheros, o sea, en la empresa, A2 Estudio Legal o Pepito Pérez, tal, ¿vale? Y solo tienes un dato de contacto para dirigirte a esa persona, ¿vale? Pero ahí tienes
clientes que son empresas todos. Empresas, autónomos, una actividad empresarial, ¿vale? Ese fichero, tú le llamas cliente. Le llamas cliente, le puedes llamar como quieras, le puedes llamar cliente, ¿vale? Pero el contenido, aquí lo que se ocupa la agencia es de ver cuál es el contenido. ¿Qué tienes guardado en ese fichero? En ese fichero vas a tener, hemos dicho, el nombre de la empresa, una persona de contacto y la dirección de la empresa. Y un teléfono de empresa. Pero eso es revisable, ¿no? Por la agencia, ¿no? Sí, claro, la agencia puede ir a las oficinas y pedir, o sea, puede hacer inspecciones. Que a la hora de hacer la inscripción, luego subes ningún tipo de datos. Eso ¿no? es. Yo tengo una carpeta con los clientes y eso, ¿no? Efectivamente. Tú no tienes que darle ningún fichero, ni darle ninguna información de tus clientes, ni tienes que darle nada. Es una presunción de que tú estás haciéndolo de esa manera y la agencia se lo cree. Y si no tiene dudas o alguien te denuncia ante la agencia porque haya recibido una información que no hayas tratado bien sus datos, la agencia puede ir y comprobar que lo que tú has dicho en su día y que ya se creyó, si es verdad o no es verdad. No pone nunca, no se debe poner nunca la cantidad de ficheros o la cantidad de clientes que tiene un fichero, ¿no? Eso es algún dato que no quiere. Además es que sería continuamente habría que actualizarlo, porque tú imagínate. Aprovecho una pregunta. En nuestro caso, estoy descubriendo ahora que no era obligatorio. Inscribimos. Pero Todos los hacemos, ¿eh? Todos lo hacemos. Inscribimos el fichero de empresa. Claro. Nosotros trabajamos con personas y con empresas, como instituciones, ¿no? Y tenemos clientes, usuarios que son empresas. Y lo hicimos en la Agencia de Protección de Datos pensando que era obligatorio, digamos, proteger los datos de las empresas de las cuales tenemos información, la dirección, el teléfono, la persona de contacto, el correo electrónico, digamos, los datos de contacto de la empresa, y lo tenemos ahí siempre protegido. Y a veces nos piden, hay gente que nos pide base de datos para dirigirse a las empresas y les decimos que no. Claro. Pero pensando que por esa protección. Claro. No. La mayoría de que sí, casi todos lo hacemos, porque más vale pasarse que claro, porque claro, como es tan sutil la diferencia y todo depende de cómo lo guardes y la información que guardes en ese fichero, si alguien en un momento dado, claro, saca esa información de ahí y hace el otro, porque se vaya a mandar un mail para un evento, que no sé qué, y ya lo saquen de ahí, esa persona de contacto, y lo meta a otro como, porque quieres tener un detalle con los que te atienden en tal empresa y los unificas para mandarles un detalle en Navidad, pues ya has creado un fichero que sí que son datos personales, porque se lo vas a mandar a... Efectivamente. Entonces, ante la duda, y porque en un momento, bueno, la actividad de una empresa varía entonces, como no puedes estar continuamente, ojalá, pero porque mira, son servicios, pero no estás continuamente haciendo modificaciones de los ficheros y de la información que tienes en la agencia. Entonces, es mejor conseguir una cobertura amplia, ¿vale? Que te quedes corto. Pero como no les estás dando información, en realidad, que solo le estás diciendo que vas a tener un fichero de clientes, la agencia no sabe qué tienes ahí. Vas a tener, seguro, un fichero de clientes que son personas físicas, seguro, que alguna habrá. Entonces, por si acaso hay alguna, es mejor que lo tengas dado de alta. Aunque sí me han accedido a las empresas esos datos y yo les haya prometido que no voy a hacer un mal uso de eso. No se lo voy a hacer a la tercero, no voy a comercializar esos datos. No. Claro, sí. Pero con independencia de que tengas el consentimiento, tú, el acto de inscribir el fichero, que luego lo va a hablar mi compañera Irene, lo tienes que hacer en cualquier caso, ¿vale? O sea, que por un lado va el consentimiento, si estás tratando de datos personales, que eso hay que tenerlo, pero por otro lado hay tu obligación de inscribir, como diciendo a la agencia que tú estás guardando en tus bases de datos, que puedes estar guardando de datos personales, ¿vale? No. En mercados multilaterales, estoy ahora como de negocio, en que necesito usuarios, ¿vale? Para que luego empresas, ¿vale? Entren con la plataforma. Entonces,
mi fichero de protección de datos va enfocado a sus usuarios únicamente, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Tú tienes una plataforma, si entiendo bien, tu modelo de negocio es una plataforma online en el que se van a inscribir usuarios. Claro, pero al final... Son clientes tuyos. Esos usuarios son clientes, aunque tú les llames usuarios. Sí, bueno, mis clientes realmente son los que me pagan. Claro. Que son las empresas. Es decir, cuanto más Vale. usuarios hay, Las más... es como una metodología de publicidad, ¿no? Ajá. Entonces, realmente yo a la hora de escribir no tengo solamente que escribir a esos usuarios, ¿no? A esas empresas. No, las empresas, hemos dicho, los datos no son personales, sino que si son todas personas, o sea, si son todas empresas jurídicas o autónomos que están actuando como empresa, en principio no les tienes, ese fichero le tienes que escribir, ¿vale? Tú ahí tendrías, pero lo que hablábamos, es mejor que inscribas un fichero de clientes, o si en algún momento no son empresas, no lo guardas toda la información solamente como empresa, sino que haces esa modificación que hemos hablado antes. Les quieres mandar a los contactos una felicitación a ellos por Navidad, ¿vale? Y los sacas los desvinculas de las empresas, ¿vale? En tu caso, por lo que me estás comentando, a lo mejor sería interesante hacer escribir un fichero de clientes y otro de usuarios, porque el concepto usuario, que no son clientes tuyos porque tú nunca les vas a facturar y por tanto, pero sí que vas a guardar sus datos, ¿no? Porque vas a tener acceso a sus nombres, a su email, a la información que requieras para registrarse en tu plataforma. Entonces, en tu caso, pues ese fichero se llamará usuario. Los nombres, a la agencia ahí no se mete, tú le das los nombres que tú quieras. ¿Vas a hablar también un poco del tema internacional? Sí. Te va a hablar un poquito del tema internacional, ¿vale? Estábamos en que entraba dentro del objeto de la ley, ¿no? Y la separación esa de datos personales y no está dentro de las personas jurídicas, ¿vale? Tampoco el de las personas fallecidas, aunque aquí ha habido controversia, pues sabéis que hay derechos que pasan a los herederos y demás, ¿no? Pero es importante, en el vídeo se hablaba de unos derechos, ¿no? Los derechos ARRO, que son los de acceso, rectificación, esos son derechos que son personalísimos, entonces no se pueden heredar, ¿no? Entonces, si la persona fallecida, como no va a poder ejercer, pues se entiende que los datos de las personas fallecidas tendrán otros derechos que serán defendibles por el derecho al honor y demás, pero no bajo la ley de la protección de datos, ¿vale? Los datos que manejamos personales, pero en el ámbito exclusivamente familiar o personal, es decir, nuestro móvil hay una base de datos de nuestros amigos, no tenemos la obligación de ir a la agencia y inscribir que tenemos un fichero de teléfono, ¿no? Entonces, lo que se hace en el ámbito personal y familiar, por supuesto, no entra dentro de la norma, ¿vale? O aquellos ficheros que están regulados por otra normativa específica, como pues los ficheros policiales y demás, ¿no? Ya tienen su régimen aparte. A que sí que están sometidos a la ley los datos que guardáis, no sé si alguno de vosotros sois autónomo, ¿no? Estáis en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, ¿no? Pero se considera empresario. Entonces, como es un ámbito empresarial y aunque seáis personas físicas, si guardáis para vuestra actividad empresarial los datos personales que hemos comentado antes, sí que estáis obligados a cumplir con la ley de protección de datos. Igualmente, si archiváis datos, o sea, ficheros que contengan solamente voz o imágenes, luego lo veremos más adelante, se consideran también datos personales, ¿vale? Y aquí es lo que comentábamos antes, ¿no? A los ficheros, bueno, si se los sacamos del contexto de la empresa y hacemos un fichero en el que figuren solamente los gerentes o los administrativos o los directores generales, pues ahí, como están desvinculados de la empresa, sino que figuran en otro fichero independiente, sí que estarían sometidos por la ley, ¿no?
aplica la ley tanto al sector público como privado, es decir, estamos obligados tanto los autónomos, los empresarios, como las administraciones públicas. ¿Vale? Luego ya veremos cómo se tratan en algunos aspectos de diferente manera, ¿no? A la hora de que hay un incumplimiento por parte de unos o de otros, ¿no? Pero que estamos todos sujetos a la ley, en ese sentido sí que es igual, ¿no? Y ahora os hago una pregunta. ¿Todo aquel que está en la seguridad social, en el régimen de autónomo, está obligado a cumplir con la ley de protección de datos? ¿Qué creéis? Eso es tu duda. Venga. Responde tú mejor. Cuando yo me di alta como autónoma, a mí me dijeron, lo único que tienes que hacer es tener en tu ordenador una contraseña para que nadie pueda acceder, tener un armario con llave y una destructora de papel. Me dijeron que con eso estaba hecho, pero ahora realmente, pues lo que te digo, me llega fichero. Vamos a, ahora un poquito más adelante, vamos a abordar el tema de la seguridad de los datos. En función de qué datos sean y de qué tipo sean, se va a requerir unas medidas de seguridad y otras. Y luego también vamos a abordar cómo cumplir con la protección de datos en todos los aspectos. Es decir, pues desde distribuir los ficheros, tener un documento de seguridad, como tener unas medidas técnicas que permitan proteger esos datos. ¿Vale? Hay una parte que es administrativa, que tenemos que cumplir dándonos de alta ante la agencia, y hay una parte que es práctica, es decir, en nuestras empresas tenemos que tomar medidas organizativas y técnicas para que esa protección sea efectiva, porque no sirve de nada que yo me inscriba los ficheros de la agencia y todo eso fenomenal y luego esto sea puertas abiertas. ¿Vale? Entonces, eso lo veremos. Pero mi pregunta tiene un poco de trampa, porque sabéis que hay diferentes... El término de autónomo no siempre implica que se sea profesional, que tienes tu negocio, tu emprendimiento, sino que también puedes ser autónomo porque eres el administrador de una empresa. Entonces, no todos los autónomos tienen que ir a inscribir ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si tú eres autónomo porque eres el administrador de tu empresa, será tu empresa el que tenga que inscribirse. Pero tú, como administrador, no. Pero, sin embargo, si eres autónomo porque vosotros, por ejemplo, para emprender los negocios que nos habéis comentado, estáis en el régimen de autónomo porque no habéis optado por otro modelo de empresa, como puede ser una SL o una sociedad laboral y demás, ahí sí que tenéis que daros de alta. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Era la pregunta. Y aquí vamos a entrar en lo que comentabas, Mercedes, el tema de la seguridad, ¿vale? Dependiendo de los datos con los que tratemos, se nos van a requerir unas medidas u otras, ¿vale? La ley establece 3 niveles: los datos de nivel básico, los de nivel medio y los de nivel alto. Van a ser básicos cualquier dato, porque esto es, según se van aumentando la seguridad, se tiene que ir cumpliendo lo anterior, ¿vale? Entonces, el nivel básico compone nuestro nombre, nuestros apellidos, el email, el teléfono, incluso nuestra cuenta bancaria. ¿Te parece que es un dato muy sensible? No, es nivel básico, ¿vale? ¿Qué medidas tenemos que implantar cuando tenemos el nivel básico, ¿vale? Como señalaba, luego os pondremos como en el documento de seguridad, que en realidad es un documento en el que se establecen los protocolos que tenemos que seguir en nuestras empresas o en nuestras actividades profesionales y empresariales, qué medidas tanto técnicas como organizativas tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, en el momento en que ya tenemos datos personales, aunque sean de nivel básico, ya vamos a tener que tener ese documento de seguridad, ¿vale? En el que se plasme esa metodología que tenemos que seguir en nuestras empresas.
tenemos que tener un documento en el que se establezcan si ha habido algún tipo de incidencia. Es decir, por lo que sea, un empleado se ha llevado la base de datos. Tenemos que tener constancia. Lo tenemos que, como si fuésemos dejando constancia en un documento de la empresa. Por si alguna vez tenemos alguna inspección de la agencia, pues que nosotros lo hayamos documentado. Incluso está bien comunicarlo, por si acaso hay algún tipo de problema con estos datos. ¿Vale? La identificación y autentificación, ¿no? Si tenemos en un ordenador, pues que se acceda con una clave que te identifique qué persona está accediendo a esos datos personales, ¿no? Va unido al control de acceso. También tenemos que hacer como un inventario de los soportes en los que hay datos personales. Es decir, si tenemos un ordenador, pues tenemos un ordenador. Si tenemos un pendrive, pues un ordenador y un pendrive. Si tenemos un iPad, pues en todos los medios en los que puede haber datos personales. Si tenemos en un armario un archivador convencional. Entonces, en este caso, Claro, sí. Un inventario de los aparatos en los que puede haber datos personales. ¿Vale? O sea, existe algún tipo de incidencia que se pueda reflejar. Pues se ha perdido el pendrive tal. Y contenía los datos personales. ¿Vale? Y luego eso se comunica a la agencia de protección de datos. Si hay riesgo de que alguien lo pueda utilizar con unos fines que no son... Una lista claro. Por ejemplo, que ha sido lo más... ¿Qué lo tengo aquí? Pues sí que es bueno porque te estás protegiendo, te estás cubriendo, porque si aparecen esos datos en una base o un uso que no es el adecuado, que quede claro que no ha sido por tu parte, porque a todos nos puede perder un pendrive o a todos nos pueden robar un portátil. ¿Vale? Entonces, en la medida en que creáis, hombre, si es algo que no tiene importancia, efectivamente, no sé, pero si creéis que, pues eso, un empleado o demás ha podido y se puede utilizar, hay datos que son muy sensibles, ¿no? Entonces es bueno ponerlo en conocimiento, luego ya que la gente tenga, a lo mejor ellos listan un procedimiento de investigación y de excepción. Pero podríamos darte, si tú pedías esos datos, tú no los comunicabas porque no creías que era necesario y de pronto hay gente que te denuncia porque... Claro, si tú no habías cumplido. Pero no sabes hasta qué punto eso puede ser. No, me refiero si tú habías cumplido con, habías escrito los ficheros, tienes tus documentos. Si la denuncia no te lo ha dicho, porque no crees que sea necesario. Pues hombre, es un caso... Es relativo por eso. Claro, yo, como te obliga la ley a que tengas una incidencia, tengas tu documento y demás, mejor que lo tengas reflejado. Y ante la duda, yo siempre digo, con temas de... Si piensas que puede pasar algo, informa. Claro, informa. ¿Vale? Porque como tú piensas que... Y si son datos que no son muy sensibles, pues realmente no llegan a ningún lado. Pero si pueden ser, pues mejor, cúbrete. ¿Y documento de seguridad? ¿Qué le llamamos documento de seguridad? Ahora no me quiero adelantar porque mi compañera vale. Irene os lo va a explicar fenomenal. Va a ir parte, ¿verdad? Parte por parte diciendo que tiene que contener. ¿Vas a enviar este documento para prohibir o algo? ¿La presentación? Sí, la presentación. Pues no habíamos previsto, pero si... Si me la dejáis, yo la envío a todos. Claro. O si queréis, pues lo mismo, si autorizáis y nos dais los emails, pues también las mandamos, ¿sabes? O sea que no hay... O nos la pedís, como tenéis nuestro email, nos la pedís y os la mandamos. ¿Vale? ¿Cuáles son los datos de nivel medio? Que probablemente, Mercedes, por lo que te comentaron, a lo mejor tus datos... Sí, eso es nivel básico. Vale, porque lo que te habían comentado Claro, es que vosotros os dedicáis al servicio doméstico. Claro. Y claro, bueno, vamos a ver eso y a lo mejor ahora intentamos analizar por qué te dijeron eso, ¿vale? Pues qué datos estáis manejando y si se puede considerar de nivel medio, ¿vale?
Los datos de nivel medio, por ejemplo, son los datos en los que figura si tenéis algún tipo de, o tienen algún tipo de sanción administrativa o penal. Parece como, pero no es tan raro, por ejemplo, pues una multa, es una sanción administrativa, ¿no? Entonces, si vosotros acudís a una empresa de estas que recurren multas, pues esa empresa, con los datos vuestros, ya tiene la obligación de tener un nivel medio de seguridad, ¿vale? Datos financieros, pero datos financieros eso de solvencia, de patrimonio, de bienes, datos de crédito y de liquidez, datos de seguridad social, de temas de recursos humanos, de mutuas, de enfermedades profesionales, eso también es de nivel medio, ¿no? Los datos que, por ejemplo, en empresas de recursos humanos y demás, como para crear perfiles, cruzar perfiles y ver qué personas se adaptan a tal puesto mejor, trabajáis con CRMs y demás, pues son datos que se pueden cruzar y se elaboran perfiles. Esos datos también se consideran de nivel medio, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en sectores como los nuestros, abogados, en gestorías, Hacienda, los bancos, son actividades en las que son necesarios que al menos tengamos implantado un nivel medio de seguridad para los datos, ¿vale? Desde que tienes un empleado que tienes datos de seguridad social, tienes que tener un fichero de empleados. Claro, pero depende de los datos que se recoja para la seguridad social, ¿vale? Si, por ejemplo, tiene algún tipo de discapacidad o de minusvalía, pues ya está complicado. Si no, yo, ese empleado no pone, no, el número de afiliación no, es un dato básico. Pero normal, no, pero si ya, por ejemplo, eso tiene algún tipo, o en empresas que hacen reconocimientos médicos y depende de la información, luego veremos, pues a lo mejor si te guardas los informes y demás, pues sí que ya son, de hecho, es un nivel alto, ¿vale? A mí si un empleado te da un parte de baja y no te dice nada más, pues, y de hecho sí, a veces no guardármelo, porque no, saber que está justificado, no, ¿vale? Todo depende de la información que guardemos y que archivemos, ¿vale? Y el nivel medio ya nos obliga a tomar, aparte de las medidas básicas que hemos comentado antes, un plus, ¿vale? En ese documento de seguridad que hablaremos luego, es obligatorio ya que figure quién es el responsable de seguridad, ¿vale? Es decir, una persona dentro de la empresa que asume esa responsabilidad, un trabajo y una responsabilidad de que se cumplen esas medidas, ¿vale? Nos obligan ya a hacer una auditoría, puede ser interna, no tiene por qué es ser externa que contratarse, ¿no? Pero una auditoría cada 2 años de que se están cumpliendo todas las medidas y todos los protocolos que el nivel medio exige en la empresa. La medida de identificación y autenticación en tu ordenador que te señalaban es obligatoria y tiene que estar limitada a que si lo metes 3 veces se bloquee, ¿vale? Igual que el control físico de qué personas acceden. Entonces, por eso es recomendable que esos datos y demás estén guardados o bien en ordenadores que tengan bloqueo, o bien en armarios con llave y demás, ¿no? Entonces, no sé si con la información que hemos comentado así, hay más medidas, pero he señalado las más básicas. Sí, no, lo único que preguntan, ¿no? ¿Qué obligadas de los oficiales? Eso ya me ha quedado claro de todo el mundo. Sí. Y es que ahora no sé qué tiene gracia por ahí, porque los datos de los demás datos que yo puedo utilizar casi son los que tienen la gestoría, ¿no? Yo no quedaría en el básico, ¿no? Pero a la gestoría se los pagas tú, ¿no? Luego veremos esto también, pero tú eres responsable, es decir, con independencia que luego con la gestoría pasan por ti y tú eres
a quién se los pasas a la gestoría, ¿vale? Tú eres el responsable. Entonces, si recabáis datos, porque es necesario para tener perfiles de empleados y demás, casi seguro que se trae nivel medio. ¿Vale? Una pregunta sobre el responsable de seguridad. ¿Tiene que ser necesariamente persona física o puede ser el departamento de informática de la empresa? No, Hay que identificar a alguien. sí, sí. Y los datos de nivel alto es un plus, hay que cumplir todo lo anterior, pero son aquellos que están especialmente protegidos y son todos los que tienen que ver con temas de discriminación, ¿no? Ideológica, política, afiliación sindical, de religión o creencias, de origen racial, de salud o de vida sexual, ¿vale? También aquellos datos de fines policiales que sin antecedentes penales y cosas, claro, antecedentes penales y demás. Sí, que son los que te lo piden. O sea, que esa empresa debería tener un nivel alto. Efectivamente. Si te lo piden, claro. Claro, es que depende de qué actividades es obligatorio que no se tengan antecedentes. Sí. Entonces, me lo han pedido, claro, sí. Temas de violencia de género. También es, por ejemplo, si eres un abogado y llevas temas de casos de violencia de género, pues ya te obligas a tener estas medidas de seguridad, que son las más altas, ¿no? Los reconocimientos médicos sí que son reconocimientos médicos que entran en temas como que te hagan pues, para determinadas profesiones, pues, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un piloto, o bombero, policía o piloto de avión, ¿no? Te hacen unos reconocimientos en teoría muy exhaustivos, ¿no? Entonces, pues... Y entonces, por ejemplo, yo para el tema de los seguros, si un cliente para contratar una póliza tiene que rellenar un pequeño cuestionario de salud, él lo rellena, yo lo cojo y se lo llevo a la central. Yo con esos datos no hago nada, pero claro, a mí Tú no los guardas ni los procesas de ningún tipo. Pues entonces, si tú no procesas, hemos comentado que el tema de fichero es que tú proceses y guardes, pero si tú... No, yo no lo guardo, yo lo único que a mí me rellenan un formulario de salud y yo lo entrego para que se emita la póliza, pero la póliza los datos esos ya no lo veo. Y tú lo tienes días o algo, que decir, tienes días ese papel, que decir, al final es, si en algún momento, hay que decir, no es pasarlo al de al lado, porque evidentemente eso no. Si en algún momento, si dices, pues durante 10 días lo tengo en mi oficina o en mi ordenador. Sí, no, en el ordenador no, lo dejo en papel, a lo mejor lo quitan un día, 2 días, o a veces un día, ¿sabes? Pero no, yo no hago nada con esa información. Ya. O sea, guardarlo en papel físico también es guardarlo, no solamente es en el ordenador. Todo depende, ya es una metodología tuya. Si ese documento va a estar X tiempo, estás guardándolo, aunque sea físicamente, que también la ley entramos en el tema de documentos físicos, o sea, en formato papel. De hecho, a la hora de escribir los ficheros te dice cómo has recabado los datos, por medios telemáticos, si lo guardas en papel o cómo lo guardas, ¿vale? Entonces, todo dependerá, claro, si es, según te lo entrega, te vas a la aseguradora, pues no, pero si lo vas a tener X tiempo, ¿vale? Sí. La cesión de datos personales. ¿Perdón? La cesión de datos personales es posible, poniéndolo en los términos y condiciones. Claro, si te lo autorizan. Claro, al final es que tengas la autorización, si no, no. Si no, son prohibiciones, salvo, luego también que os estáis adelantando, lo va a hablar Irene, en qué casos, en qué excepciones no se necesita consentimiento expreso, ¿vale? Pero
ningún problema. Las medidas ya implantadas en el nivel alto pues son todas las anteriores que hemos comentado, pero todavía más. Además de las indicadas, los datos tienen que estar almacenados como máximo 2 años y se tienen que estar revisando. Hay una auditoría. Antes se me ha olvidado que estaba pensando en los del nivel medio. Sí he comentado, ¿no? Que se necesitaba una auditoría cada 2 años. Pues en este caso es una auditoría anual, ¿vale? Los datos tienen que estar cifrados, es decir, que no sean de fácil acceso ni de fácil recuperación, ¿no? Igualmente tiene que haber unas claves de acceso, los ordenadores no pueden estar totalmente libres y se tiene que identificar qué personas acceden dentro de la empresa a esos datos, ¿vale? Y las copias de seguridad y de recuperación, que son obligatorias también en los otros casos, aquí te obligan a que no estén en el mismo espacio físico que los datos originales, ¿no? Que estén en otro edificio y demás, ¿vale? Y también comentaros eso, que la voz por sí misma o la imagen se considera a todos los efectos un dato personal, porque, bueno, un poco para hacer un poco más distendido esto, si os pongo esta voz, lo veis oír. ¿A quién es? Andando. Estamos trabajando en ello. Y esta igualmente. O sea que, bueno. Paramos, ¿no? Que ya hemos tenido estos días bastante. Igualmente, pues los anteriores, ¿no? Fácilmente identificables, ¿no? Lo que es importante, ¿no? Y más que lo anecdótico de antes, es el tema de las cámaras de seguridad, ¿vale? De videovigilancia. ¿Vale? Como norma general, decir que no está permitido grabar libremente, ¿no? Sino que solamente en aquellos casos en que lo establezca y lo permita la ley, ¿no? Para el caso que nos ocupa, vamos a hablar del tema de, bueno, pues en los ambientes de trabajo, ¿no? Y el estatuto de los trabajadores sí que permite este tipo de cámaras y demás se pueden implantar en las empresas. Pero como todo, siempre tiene que ser proporcional. O sea, es decir, está permitido que exista una cámara en la que se controle, pues, una cadena, se me ocurre, de montaje, demás, pues, que todo se está cumpliendo, pues además también hay cualquier percance o demás, y otra cosa es que la cámara que está permitida en los medios de trabajo se coloquen en los vestuarios. No tiene ningún sentido ni ninguna proporción, ¿no? Entonces, pues está el uso permitido, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Y sobre todo el tema de la proporcionalidad es importante. Siempre tiene que estar avisado. He visto cuando hemos entrado sí, he visto el cartel y tiene que estar avisado. Se tiene que poner quién es el responsable, que ahora también veremos esa figura, quién es el responsable del fichero. Es un fichero más, este fichero se llama eso de videovigilancia, ¿vale? El nombre que se escribe es pues, que existe un fichero de videovigilancia, ¿vale? Porque se pueden estar grabando imágenes y entonces serán las imágenes el dato, ¿vale? Y se tiene que poner cómo hacer los derechos ARCO de acceso, si tú quieres como usuario que quede datos, qué imágenes te dicen mías, ¿no? Cómo puedo acceder a esa información, a rectificar o a cancelar esa información. Pues todo eso tiene que figurar en los carteles
en el que se informe a la entrada de que existen cámaras. ¿Puedes pedir que te saquen de una grabación? Por supuesto. Cualquier dato tuyo, ese es uno de los derechos ARCO. No, es que digo, a lo mejor al entrar en una zona videovigilada, tú como que autorizas a que te graben, no sé. No sabía yo hasta qué punto podías pedir que no te graben o que te saquen de esa grabación. Tú estás en tu derecho, lo que pasa también está en derecho de admisión, que decir que te dicen, mira, es que lo tenemos y no, aquí existe esto, si no quieres no entras. Claro, por eso que- Pero tú que sí ya que, entras, tú sí que puedes. es como que autorizas a que te graben, ¿no? Claro, o sea, es como está anunciado y tú accedes, pues estás permitiéndolo, claro. Claro, Por eso es obligatorio que se la yo lo entendía así, por Lo eso que que no puedes pedir es, por ejemplo, que te eliminen de la grabación del vídeo. Pues Que eso te digo saquen que- aquí porque... Bueno, lo que pasa es que se ha limitado cuánto tiempo está la grabación. Sí, pero digo que Luego lo que no saquen a puedes una persona dejarlo- que aparece en un vídeo vigilado, que técnicamente es imposible. Claro, claro, por eso cuando estás entrando ya estás autorizándolo, si está bien informado, si se cumple la información, ¿vale? Lo que pasa que luego, ya una vez que está grabada la imagen y demás, tú sí que puedes, oye, mira, quiero que me quitéis, que ya no figure en mi... Y se puede solicitar que te quiten en un... Claro, porque o sea, los derechos ARCO en los servicios, o sea, los ficheros de videovigilancia existen. Como técnicamente se pueden hacer los cortes. Y aquí es lo que comentaba, existe una relación de proporcionalidad, ¿no? Un buen uso, como todo, hay que hacer un buen uso de... Se debe informar de la captación y de la grabación de imágenes y se permite siempre y cuando pues, no haya otros medios menos invasivos. En espacios públicos, en principio, es decir, si es una cámara de una empresa, hay que evitar que se graben espacios públicos, porque puede pasar gente que no está viendo. Solamente se permite si se ve solo un trocito de la vía pública y porque no existe otra mejor manera de poner las cámaras, ¿no? Que es lo que suele pasar en los comercios, en los bancos. Hay siempre una parte de la calle que se ve, ¿no? Y en las imágenes solo se pueden conservar, pues, salvo autorizaciones judiciales, investigaciones y demás, durante un tiempo limitado, que son 30 días. Y por mi parte, ya os ha aburrido un poco. Sí. Vale, yo tengo dos dudas. En este respecto a los vídeos, nosotros en la empresa hacemos vídeos, como proyectores, les pagamos, etc. Tenemos que hacer primero, tenemos que dar de alta los nombres de los proyectores, los vídeos que tenemos. Y la segunda es un poco más curiosa, ¿vale? Nosotros tenemos empleados en Asia. Entonces, la regulación específica del país en el que están, cuando ellos nos pasan sus datos, nos pasan los datos pues, de la seguridad social, de su cuenta bancaria, de su número de impuestos, su nombre, apellido, etc. Y la regulación de ese país específico, entre otras cosas, tienen que especificar la religión. Entonces, yo eso, para mí sería un nivel alto. Entonces, aunque solo tengamos a 3 empleados allí, Sí. realmente tengo que dar... Pero el fichero ese, el fichero de empleado, ¿vale? A lo mejor tú el de cliente, soy proveedores, por ejemplo, eso lo puedes tener bajo o medio, ¿vale? O sea, lo que es el nivel es el fichero, ¿vale? Dentro de una empresa, dentro de una actividad, como hay varios ficheros normalmente, cada uno puede tener un nivel de seguridad diferente, ¿vale? Pero respecto a ese sí que tienes que tener esas medidas concretas. Es decir, que son los datos que tienen que estar encriptados, que solo puedan acceder determinado personal y está en el documento de seguridad. Se indica qué persona con nombre y apellidos puede acceder a ese fichero y con qué claves y demás, ¿vale? Pero solo respecto a eso. Y luego, la primera pregunta, perdona, que se me ha olvidado. No, te tengo de los vídeos. Nosotros los vídeos somos actores. Y los datos de las personas nunca hay que darlos. O sea, que decir, lo que se dice los datos personales a la agencia no hay que darlos. Lo que pasa es que tú les dices que hay un fichero que tú le llamarás actores o le llamarás proveedores, no sé, ¿no? Actores, ¿vale? Entonces, claro, en realidad ese no es un fichero de videovigilancia, ¿vale? Que es el que establece
la tipología de la agencia, pero sí que es un fichero que tienes que escribir. ¿Vale? Sí. Esta toca el tema de internacionalmente. Pero lo vamos a ver. Claro, lo vamos a ver después y de todas maneras, si algo más, porque lo vamos a abordar bastante, o sea, por encima, porque las situaciones internacionales son complejas, ¿eh? Pero si hay algo más de lo que vamos a exponer, intentamos, y si no por email. Y otra cosita rápida. ¿Qué sentido tiene el que haya una ley de protección de datos cuando luego, por ejemplo, hay un fichero? Va un poco relacionado, ¿vale? No tiene que ver un poco con el tema, pero a lo mejor sí que sabe, pues siempre me la ha hecho. Que luego a lo mejor una empresa sin justificar nada que te pida a lo mejor un cobro de algo por un servicio que a lo mejor tratado delante de no sé decir y te pide que tenga una lista de morosidad. Ah, bueno, es que eso. De cómo también el tema lo lleva Vodafone, de cómo metió a un supuesto moroso en las listas de los morosos, ¿no? Cuando él había iniciado antes un procedimiento contra Vodafone. Entonces, en ese caso, la Agencia Española de Protección de Datos impone una sanción a Vodafone. ¿Vale? Entonces, bueno, pues